En plena Segunda Guerra Mundial, había un tipo de soldado cuya función era tan peligrosa que, incluso entre los veteranos de combate, se les miraba con un respeto especial. Eran los artilleros de puerta, aquellos hombres que se aferraban a una ametralladora montada en la abertura lateral de un bombardero o de un transporte militar, con medio cuerpo expuesto al cielo, al viento y, sobre todo, al fuego enemigo. Desde el primer momento, su misión se consideró una de las más arriesgadas de toda la guerra, y por una buena razón. Las probabilidades de sobrevivir a varias misiones eran terriblemente bajas. Para comprender la magnitud de lo que vivían, primero hay que situarse en el contexto. Imagina un bombardero volando a gran altitud sobre territorio enemigo. Dentro, el ruido es ensordecedor, motores rugiendo, metal vibrando, el eco de otras ametralladoras disparando desde diferentes posiciones. La temperatura puede descender por debajo de los 20 grados bajo cero, y el aire, tan fino, obliga a los tripulantes a llevar mascarillas de oxígeno para no perder el conocimiento. En medio de ese caos, el artillero de puerta debe permanecer completamente concentrado, con los ojos fijos en el horizonte, buscando cualquier sombra o destello que delate a un caza enemigo. El trabajo, en apariencia, parecía simple: proteger el flanco de la aeronave. Pero en realidad era un desafío constante a la muerte. El artillero no solo tenía que vigilar el cielo en busca de amenazas, sino que debía reaccionar en cuestión de segundos, calcular distancias, adelantar el tiro y mantener un control total del arma, todo mientras el avión podía estar maniobrando bruscamente para esquivar fuego antiaéreo. No había margen para el error. Un instante de distracción podía significar que un caza enemigo atravesara la formación y destruyera el bombardero. Uno de los mayores peligros era la exposición física. A diferencia de los pilotos o de otros tripulantes protegidos dentro de la estructura del avión, el artillero de puerta estaba prácticamente al aire libre. Solo una pequeña franja de fuselaje y la montura de la ametralladora lo separaban del vacío. Esto significaba que, si el avión se inclinaba bruscamente o sufría una explosión cercana, el artillero podía perder el equilibrio y caer al vacío. Por esta razón solían ir sujetos con arneses, pero incluso así, el riesgo era altísimo. El frío era otro enemigo implacable. A altitudes de más de 6.000 metros, la sensación térmica podía congelar en segundos cualquier parte del cuerpo expuesta. Los guantes gruesos eran esenciales, pero dificultaban la maniobrabilidad, y en medio de un ataque, un segundo perdido intentando ajustar el agarre podía ser fatal. Muchos artilleros regresaban de las misiones con los dedos entumecidos o incluso con principio de congelación. El ruido constante también jugaba en contra. La combinación del rugido de los motores y el repetitivo golpeteo de las ametralladoras creaba un entorno en el que la comunicación verbal era casi imposible. La coordinación con otros tripulantes dependía de señales visuales o del uso de intercomunicadores rudimentarios, que a menudo fallaban por las interferencias. Esto significaba que, muchas veces, el artillero debía actuar por instinto, confiando únicamente en su entrenamiento y en su capacidad para anticipar los movimientos del enemigo. Los cazas enemigos eran el principal peligro. Pilotos experimentados sabían que los flancos de un bombardero eran vulnerables y que el artillero de puerta, por su posición, tenía un campo de visión limitado. Por eso solían atacar desde ángulos ciegos, utilizando la velocidad y el sol para deslumbrar y reducir la capacidad de respuesta. En esas fracciones de segundo, el artillero debía decidir si abrir fuego inmediatamente o esperar para tener un blanco más claro, siempre sabiendo que cualquier demora podía ser mortal. Pero no solo había que preocuparse por los aviones enemigos. El fuego antiaéreo desde tierra, las famosas FLAC, era igualmente letal. Proyectiles de artillería explotaban en el aire alrededor de la formación, lanzando metralla en todas direcciones. Un fragmento lo suficientemente afilado podía atravesar el fuselaje, impactar en el artillero y dejarlo fuera de combate de inmediato. Muchos caían heridos no por disparos directos de cazas, sino por la metralla que atravesaba la zona de la puerta. El desgaste psicológico era enorme. Cada misión podía durar varias horas, durante las cuales el artillero debía permanecer en un estado constante de alerta máxima. No había descanso ni pausas. Incluso en momentos de aparente calma, la mente estaba anticipando el próximo ataque. Algunos veteranos describían esta tensión como esperar una emboscada que sabes que va a ocurrir pero no sabes cuándo. Y lo más duro, había que hacerlo una y otra vez, misión tras misión, sin certeza alguna de regresar vivo.
En cuanto al armamento, las ametralladoras montadas en la puerta solían ser modelos pesados, diseñados para disparar ráfagas rápidas y potentes. Eran armas fiables, pero su manejo exigía fuerza y resistencia. El retroceso podía fatigar los brazos y la espalda tras unos minutos de uso continuo. Además, las cintas de munición debían cambiarse con rapidez, lo que significaba soltar momentáneamente el arma y exponerse aún más al peligro. El entrenamiento para convertirse en artillero de puerta era breve pero intensivo. Los reclutas aprendían lo esencial: manejar el arma, identificar blancos y coordinarse con el resto de la tripulación. Sin embargo, ninguna práctica en tierra podía replicar la experiencia real de estar en el aire, bajo ataque, con el frío cortándote la piel y el ruido aturdiendo tus sentidos. Muchos novatos entraban en combate sin estar mentalmente preparados para la brutalidad que les esperaba. La tasa de bajas era altísima. En algunas unidades, más de la mitad de los artilleros de puerta no sobrevivían lo suficiente como para completar un número significativo de misiones. Esto no solo afectaba la moral de la tripulación, sino que obligaba a un constante reemplazo de personal, muchas veces con hombres aún menos experimentados que sus predecesores. El resultado era un ciclo mortal difícil de romper. Y aunque el peligro era constante, había un factor que hacía el trabajo aún más ingrato: la sensación de vulnerabilidad. Desde su posición, el artillero veía caer a otros aviones de la formación, a veces en llamas, a veces partiéndose en dos en pleno aire. Sabía que en cualquier momento él y sus compañeros podían ser los siguientes. Esta conciencia permanente de la muerte inminente era una carga que pocos podían soportar durante mucho tiempo sin quebrarse. El artillero de puerta, por su posición, no solo era una pieza clave en la defensa del avión, sino también uno de los primeros en ver y sentir el impacto de un ataque. Cuando un caza enemigo se acercaba, era el artillero quien muchas veces debía abrir fuego primero para intentar ahuyentarlo o destruirlo antes de que pudiera lanzar su ofensiva. Esto convertía su rol en un trabajo de altísima presión. Cada disparo debía ser calculado y cada segundo contaba. Uno de los aspectos más aterradores del trabajo era que el artillero estaba en la línea directa de fuego. Los cazas enemigos sabían que para derribar un bombardero había que neutralizar a sus artilleros, y la puerta lateral era un blanco relativamente expuesto. Los pilotos de caza solían concentrar sus ráfagas de ametralladora en esa zona, intentando matar o herir al artillero para después atacar con menos resistencia. Esto significaba que, en cada enfrentamiento, el artillero debía resistir una lluvia de proyectiles que atravesaban el aire a velocidades supersónicas. El blindaje en la zona de la puerta era mínimo, ya que cualquier intento de reforzarlo demasiado habría añadido peso y dificultado el disparo. Por lo tanto, la protección real del artillero no provenía del metal del avión, sino de su habilidad para moverse, cubrirse y anticipar los ataques. Muchos veteranos contaban que, durante una misión, el instinto de supervivencia se desarrollaba rápidamente, permitiéndoles agacharse o apartarse en el instante justo para esquivar una ráfaga. La coordinación con el resto de la tripulación era vital. El artillero de puerta trabajaba en conjunto con los artilleros de cola, de morro y de torreta superior para crear un anillo de fuego defensivo alrededor del avión. La idea era que ningún caza enemigo pudiera acercarse sin quedar atrapado en una nube de balas. Sin embargo, en la práctica, la sincronización perfecta era casi imposible, y había huecos en la cobertura que los pilotos enemigos sabían aprovechar. Los ataques solían llegar en oleadas. Un primer grupo de cazas aparecía para distraer y obligar a los artilleros a gastar munición, mientras que un segundo grupo se acercaba desde un ángulo diferente para atacar con mayor efectividad. En esas situaciones, el artillero de puerta debía decidir cuándo disparar y cuándo esperar, administrando las cintas de munición para no quedarse sin balas en el peor momento. No era raro que, después de un combate especialmente intenso, el artillero terminara con las manos adoloridas, los oídos zumbando y los hombros adormecidos por el retroceso del arma. El entorno físico sumaba otra capa de dificultad. La vibración constante del avión, combinada con las ráfagas de viento helado que entraban por la puerta abierta, creaba un escenario en el que la fatiga aparecía rápidamente. Aunque las misiones podían durar entre 6 y 8 horas, el artillero de puerta no tenía un momento real para descansar. Incluso en los tramos en los que no había contacto con el enemigo, debía mantenerse vigilante, barrer el cielo con la vista y asegurarse de que ningún avión enemigo se aproximara sin ser detectado. Además, el combate aéreo era impredecible.
Un instante, el cielo podía estar despejado, y al siguiente, aparecer de la nada una formación de cazas enemigos descendiendo desde el sol para dificultar la visibilidad. Los ataques podían provenir desde cualquier dirección, y el artillero debía estar preparado para girar el arma con rapidez, ajustando la puntería mientras su cuerpo se inclinaba peligrosamente hacia el exterior. A la amenaza enemiga se sumaban los problemas mecánicos. Las ametralladoras podían sobrecalentarse después de disparar ráfagas prolongadas, y si eso ocurría, el artillero debía lidiar con una interrupción del fuego justo en el momento en que más lo necesitaba. Cambiar un cañón recalentado o liberar un cartucho atascado en medio de un ataque era una tarea desesperante, ya que significaba perder segundos preciosos mientras el enemigo se acercaba. Las condiciones extremas afectaban no solo al artillero, sino también a su equipo. El frío intenso podía congelar el lubricante del arma, ralentizando el mecanismo de disparo. El hielo podía formarse en la montura, dificultando los movimientos, y la baja presión a gran altitud reducía la eficacia de algunos componentes. Por eso, antes de cada misión, los artilleros revisaban minuciosamente su arma, asegurándose de que estaba limpia, lubricada y lista para funcionar en las peores condiciones. El desgaste emocional era tal vez la carga más pesada de todas. Ver caer a otros aviones de la formación, muchas veces con amigos a bordo, dejaba una marca imborrable. Algunos artilleros relataban cómo, en medio de una misión, veían un bombardero cercano recibir un impacto directo y desaparecer en una bola de fuego, sin que nadie pudiera hacer nada para ayudar. Saber que aquello podía ocurrirles en cualquier momento generaba una tensión insoportable. Las estadísticas eran desalentadoras. En algunas campañas, la vida media de un artillero de puerta activo se medía en apenas unas cuantas misiones. Esto no significaba necesariamente que murieran en combate, pero sí que eran heridos o retirados debido a lesiones, ya fuera por metralla, fuego enemigo o accidentes en vuelo. Incluso sin heridas visibles, el estrés acumulado y la fatiga podían acabar con la capacidad de un soldado para seguir en su puesto. A pesar de todo, muchos aceptaban el rol con orgullo. Ser artillero de puerta significaba estar en el centro de la acción, protegiendo a toda la tripulación. La satisfacción de derribar un caza enemigo y salvar al avión era un impulso emocional que, por un momento, contrarrestaba el miedo. Algunos se convertían en verdaderos expertos, capaces de acertar a blancos en maniobras imposibles, ganándose el respeto de todos a bordo. Sin embargo, esta reputación no cambiaba la realidad. El artillero de puerta vivía cada misión con la muerte como compañera de viaje. Desde el momento en que se subía al avión, sabía que podía ser su última vez en tierra firme. Esa certeza, lejos de paralizarlos, a menudo los hacía más decididos. Era una mentalidad de todo o nada, en la que cada segundo en el aire podía marcar la diferencia entre regresar a casa o convertirse en otra estadística. A medida que avanzaba la guerra, se intentaron mejoras para proteger a los artilleros, como blindajes adicionales, monturas más estables y visores más precisos. Sin embargo, ninguna de estas soluciones eliminó el riesgo inherente a su posición. Por mucho que la tecnología avanzara, la realidad seguía siendo la misma. Para proteger al avión, el artillero debía exponerse. Incluso el regreso a casa después de una misión no garantizaba seguridad. Muchos aviones dañados por el combate sufrían fallos durante el aterrizaje, y el artillero, situado cerca de la puerta, podía resultar gravemente herido si el avión se salía de la pista o se rompía al tomar tierra. Así, la tensión no desaparecía hasta que ponían ambos pies en el suelo y se confirmaba que todos los tripulantes estaban vivos. La crudeza del trabajo de artillero de puerta también se reflejaba en el entrenamiento que recibían. Antes de subir por primera vez a un avión de combate, los reclutas pasaban por intensas jornadas de instrucción, aprendiendo a manejar las armas, a identificar aeronaves enemigas y a reaccionar bajo fuego real. No obstante, ninguna sesión de práctica podía prepararles para la experiencia de un ataque verdadero, cuando la calma aparente del cielo se rompía con el rugido de los motores enemigos y el tableteo de las ametralladoras. Era en esos momentos cuando cada lección aprendida se ponía a prueba, y donde la sangre fría podía salvar vidas. Uno de los aspectos más delicados del trabajo era el cálculo de la puntería. El artillero debía tener en cuenta la velocidad del avión propio, la del caza enemigo, la trayectoria, el viento y hasta la gravedad. No bastaba con apuntar directamente al objetivo, había que disparar por delante, anticipando dónde estaría el enemigo en el momento en que las balas llegaran a su destino. Esta habilidad, llamada adelantar el tiro, se desarrollaba con la práctica y la experiencia, pero incluso los más experimentados fallaban bajo la presión de un ataque repentino. El entorno de trabajo era implacable.
En altitudes elevadas la temperatura podía caer muy por debajo de cero, y aunque los artilleros usaban trajes especiales para protegerse del frío, el viento que entraba por la puerta abierta cortaba como cuchillas. Los guantes, necesarios para evitar congelaciones, reducían la sensibilidad en las manos, dificultando la manipulación de las armas y la recarga de munición. Muchos aprendían a soportar el dolor de dedos entumecidos, concentrándose únicamente en la mira del arma. La comunicación con el resto de la tripulación se realizaba por intercomunicadores conectados a sus cascos, ya que el estruendo del motor y el ruido de las armas hacían imposible gritar. Sin embargo, las interferencias, los daños en los cables y el caos del combate podían interrumpir las órdenes, obligando a cada artillero a tomar decisiones por sí mismo en cuestión de segundos. En más de una ocasión, la falta de comunicación derivaba en disparos mal coordinados, dejando huecos en la defensa que los enemigos aprovechaban sin piedad. El peligro no venía únicamente de los cazas enemigos. La artillería antiaérea desde tierra, conocida como Flak, lanzaba proyectiles que explotaban a la altura de los bombarderos, llenando el aire de metralla. El artillero de puerta tenía una vista privilegiada, o maldita, según cómo se viera, de estas explosiones que podían desgarrar un ala, perforar el fuselaje o matar a un tripulante en un instante. La visión de un cielo plagado de pequeñas nubes negras, cada una letal, era una de las imágenes más aterradoras para cualquier tripulación. En medio de todo este infierno, el artillero debía mantenerse alerta a posibles incendios dentro del avión. Una bala perdida que impactara en el depósito de combustible o en los sistemas eléctricos podía desatar un fuego que se propagara rápidamente. En tales casos, el artillero de puerta a menudo tenía que actuar como un improvisado bombero, usando extintores de mano y arriesgándose a inhalar humo tóxico mientras seguía disparando para defender al avión. Los aterrizajes de emergencia eran otra amenaza constante. Si el avión sufría daños graves en combate, el piloto podía verse obligado a buscar un lugar para descender de inmediato, a veces en campos improvisados o incluso en aguas abiertas. El artillero de puerta, por su posición, debía ayudar a evacuar rápidamente, asegurándose de que las armas estuvieran aseguradas y de que nadie quedara atrapado. En más de un caso fueron estos hombres quienes salvaron vidas al abrir paso a sus compañeros entre restos de fuselaje humeante. El impacto psicológico de tantas misiones era profundo. Algunos desarrollaban lo que hoy se conoce como estrés postraumático, reviviendo una y otra vez las escenas de combate incluso en sueños. Los más afortunados lograban encontrar alivio en la camaradería con otros miembros de la tripulación, compartiendo historias y bromas para aligerar la carga emocional. Otros, en cambio, se aislaban, conscientes de que cada nueva misión podía ser la última. La vida en tierra tampoco era fácil. Entre misiones, el artillero debía limpiar y mantener su arma, revisar municiones y entrenar nuevamente. El descanso era escaso y, en muchas ocasiones, interrumpido por alertas de despegue inmediato. No había una verdadera separación entre la vida en combate y la vida fuera de él. Ambas estaban dominadas por la constante amenaza de un nuevo enfrentamiento. A pesar de la dureza del trabajo, existían momentos de orgullo que quedaban grabados para siempre. Derribar a un caza enemigo, proteger a la formación o regresar de una misión especialmente peligrosa con toda la tripulación viva eran logros que reforzaban la moral. Estos éxitos, aunque breves, servían como recordatorio de que el sacrificio valía la pena y que cada disparo contaba. Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, el papel del artillero de puerta fue cambiando. Aviones más modernos incorporaron sistemas automáticos de defensa y blindajes reforzados, reduciendo la exposición directa del artillero. Sin embargo, en las décadas en que este rol fue esencial, miles de hombres pusieron sus vidas en juego para cumplirlo, dejando un legado de valor y resistencia. Muchos de ellos nunca recibieron el reconocimiento que merecían. Mientras los pilotos y comandantes solían acaparar las menciones en los informes, los artilleros de puerta permanecían en un segundo plano, recordados solo por aquellos que volaron junto a ellos. Sin embargo, entre quienes compartieron cabina, el respeto por estos hombres era absoluto. Sabían que, sin su cobertura, las probabilidades de regresar a casa disminuían drásticamente. En los años posteriores a la guerra, algunos artilleros contaron sus historias, relatando con detalle cómo habían vivido esos días de peligro constante.
Sus testimonios ofrecen una visión cruda y realista de lo que significaba ocupar esa posición, más allá de cualquier romanticismo bélico. Historias de balas que pasaban a centímetros de sus cabezas, de amigos caídos en pleno vuelo y de victorias que se celebraban con un simple apretón de manos, conscientes de que la próxima misión podría ser diferente. El recuerdo de estos hombres y del papel crucial que desempeñaron sigue vivo en los museos, en las asociaciones de veteranos y en los libros de historia. Su legado es el de una generación que enfrentó el cielo más hostil con valentía, sabiendo que la muerte podía llegar en cualquier momento, pero que aún así se aferró a la vida con todas sus fuerzas. En última instancia, ser artillero de puerta no era simplemente disparar una ametralladora desde un avión. Era soportar frío, ruido, miedo y cansancio extremos, mientras se mantenía la concentración y la precisión. Era arriesgarlo todo por la seguridad del resto de la tripulación y por el éxito de la misión. Y aunque muchos de sus nombres se hayan perdido en el tiempo, sus acciones contribuyeron a cambiar el curso de la guerra. Cada vez que uno de estos hombres se asomaba por la puerta del avión, el viento azotando su rostro y el cielo abierto delante, sabía que estaba mirando al abismo. Y aún así, apretaba los dientes, ajustaba la mira y se preparaba para disparar, porque ese era su deber, y porque, en el corazón de cada artillero de puerta, ardía una convicción inquebrantable: proteger a su equipo, sin importar el costo.